La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La grandeza de un país no se mide por el número de habitantes. Viajamos por nuestra provincia buscando el pueblo más bello. ¿Nos acompañáis en este viaje? Situado al norte de la provincia, en Tierra de Alba, limita con Ferreras de Arriba, Riofrío de Aliste y Moreruela de Tábara. A 45 kilómetros de la capital se encuentra en el centro del valle, junto a las estribaciones de la Sierra de la Culebra. Monumento al tabarés León Felipe, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, barrio judío, La Folguera, el edificio del reloj, ermita de San Mamés y San Blas, el molino de Remajal. Bienvenidos a Tábara. José Ramos, alcalde de Tábara, qué bonito pueblo. Bueno, yo creo que es un pueblo efectivamente bonito. Es un pueblo bonito y donde se está a gusto. Que yo creo que también el estar a gusto hace que los pueblos sean más bellos todavía. Un pueblo bonito, tranquilo y efectivamente donde se está a gusto. Somos un pueblo acogedor, yo creo que tratamos bien a la gente que nos visita, que nos honra con sus visitas y entonces pues sí, se está a gusto y además hoy un día estupendo, pues... Sí, el sol resplandece en Tábara, lo hace más bello todavía. ¿Por qué crees tú que Tábara es el pueblo más bello de Castilla y León? Vamos a ver, a lo mejor no es el pueblo más bello en el estricto sentido de la palabra bella, pero para mí es el pueblo más importante de Castilla y León. Muy bien. Pues, ¿cómo has estado ahí, alcalde? Bueno, estamos como tiene que estar. Sí. Malo sería un alcalde que no diga que su pueblo es el más bonito y el más bello y el más importante. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero ¿por qué es para ti el más bello? Pues no es que tengamos unos monumentos como pueden haber, o un conjunto histórico como puede haber en otros pueblos, pero tenemos sitios muy bonitos. La plaza, el entorno de la iglesia, el Palacio del Marqués, la zona del convento, que era en el siglo XV, ya los marqueses de Tábara crearon ahí un colegio mayor, entonces pues bueno, tiene su encanto. Por supuesto la torre, la iglesia de Santa María, donde tenemos el centro de interpretación de los beatos, los paisajes, tenemos unos parajes preciosos, aquí estamos en plena Sierra de la Culebra y entonces hay unos paisajes verdaderamente estupendos. Buenos días, muy bien, Rafael. El cura párroco de aquí de Tábara. Sí, desde hace poco tiempo, sí. ¿Llevas poco tiempo aquí? Sí, desde el 7 de agosto. Desde el 7 de agosto. Bueno, ya te ha dado tiempo a conocer un poco Tábara. Sí, bastante, sobre todo. Es un pueblo bonito. Sí, es un pueblo bonito. Yo además vivo en la plaza, así que pues tengo aquí la plaza delante cuando salgo, cuando amanezco todas las mañanas y me encanta este pueblo, sí. Tiene muchísima historia, desde tiempos pretéritos de los visigodos. Podemos estar hablando, pero vamos, bastante tiempo sobre cosas de por aquí. Has dado 3 pilares importantísimos para convertirse en uno de los pueblos más bellos. Sí, más que nada te digo por su historia y por sus habitantes. Y por su entorno. El entorno hace mucho. Ya desde tiempos de mío Cid Ruiz Díaz de Vivar, que venía a la Folguera a folgar con doña Urraca. Ah, venía aquí a folgar. Efectivamente, por eso el paraje es la Folguera. Ah, muy bien. A divertirse, a cazar, a folgar. A folgar. Mira, no sabía yo que el Cid estuvo folgando por aquí. Sí, señor. Y algo muy importante, y es la relación que tiene Tábara con la cultura. Ya no solo el beato, que viene de tiempo, ¿no? Ya no solo el beato, también, y aquí lo estamos viendo, al tabarés ilustre, León Felipe. Sí, claro, Tábara en el 900 hubo un cenobio, un convento, un monasterio, en el cual había 600 monjes de ambos sexos, era dúplice, monjes y monjas, y en él estuvo el escritorio más importante
yo lo tengo que decir, porque además me avalaba una persona que nos ha dejado ya, el profesor John Williams, el más importante de toda Europa. En él se miniaron, se iluminaron varios de los códices medievales más importantes de los que se conservan. De los 22 que se conservan en todo el mundo, 3 se hicieron aquí. El Beato Morgan, el Beato de Tábara y el Beato de Gerona. Entonces, pues bueno, fue muy importante la relevancia que tuvo en el siglo X, por supuesto, súper importante. Y después, como bien dices, León Felipe nació aquí, su padre fue notario, ahí estaba la notaría, y entonces aquí nacieron, aparte de León Felipe, otros 3 hermanos más. Y ya, bueno, pues su padre fue destinado a Sequeiro, Salamanca, y se fue a Salamanca. Tenéis tantas cosas que incluso sois, no sé cómo decirte, los precursores del Día del Padre, ¿no? Efectivamente. A ver, cuéntanos esa anécdota. Sí, una maestra aquí de Tábara, radicada en Madrid, pues resulta que se le ocurrió la idea y la trató con Galerías Preciados o Corte Inglés, eso ya, una de nuestras 2 empresas y tal, le pareció bien, aquello fue adelante y desde ese día se instauró el Día del Padre para toda España. O sea que en Tábara se celebra de una manera especial el Día del Padre, me imagino, claro. Sí, bueno, porque somos muy familiares. La iglesia es del siglo XII, esta iglesia es del siglo XII, pero bueno, realmente la importancia es la que tuvo el monasterio, que es de finales del siglo IX. Un monasterio que además era mixto. Sí, era dúplice, tenía tanto hombres como mujeres. Era una cosa muy rara por aquel tiempo y además era bastante grande porque los documentos dicen que había 600 personas. 600 personas bueno, que estaban dentro de lo que es el monasterio, que le darían mucha relevancia al monasterio de Tábara. Claro, lo más importante que ocurrió en el monasterio de Tábara, que vamos, que no hay en ningún otro monasterio del mundo, es que se hicieron 3 beatos del siglo X. Aquí, 3 beatos del siglo X, porque era un scriptorium, ¿no? Aquí había un scriptorium, que no todos los monasterios de aquel tiempo tenían este lugar, donde los monjes se dedicaban a copiar y a iluminar los códices manuscritos, los beatos. Los beatos. Que son copias del Apocalipsis de San Juan. Y los beatos es algo muy importante que hay en Tábara, algo que se ha mantenido porque tuvo mucha relevancia el famoso beato de Tábara. Claro, el beato de Tábara, que actualmente está en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Tenemos los 3 facsímiles. Son estos de aquí, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los beatos. Este es uno de los beatos, pero bueno, este es más tardío, este es del siglo XIII. Ajá. Este no se hizo aquí, pero es el beato de las Huelgas, sería una copia del beato de Tábara, ya que en su interior tenemos la imagen del scriptorium, muy parecida a la que aparece en el propio beato de Tábara. O sea, vale, o sea que este ha sido, como si dijésemos, han copiado al beato de Tábara. Efectivamente, sí. Vale, y estos sí que ya son unos estos facsímiles. Serían los facsímiles de los 3 beatos. De los 3 beatos de Tábara. Confeccionados en Tábara, sí. Vale, el beato Morgan. El beato Morgan, ¿Sí? el beato de Tábara y el beato de Gerona. ¿Y este por qué es el beato de Gerona si era de Tábara? ¿Por qué se llama el beato de Gerona? Porque fue un encargo de un monasterio de Gerona. O sea, en diferentes lugares del mundo, como en Tábara había un scriptorium, hacían encargos y luego de aquí se los enviaban a los sitios donde se los habían encargado. Dentro de lo que es el beato de Tábara, la iluminación más importante sería esta, en la que los propios monjes se representaron en lo que fue el monasterio de San Salvador de Tábara. Esto es un hecho bastante importante, ya que es la primera representación que se tiene de un scriptorium medieval. Oye, yo he oído que en el scriptorium había la primera mujer pintora, la primera mujer artista, ¿no? Sí, la primera mujer artista de la que tenemos obra firmada en la península ibérica, que sería colaboradora en la confección de este beato de Gerona. Ah, y este beato lo hizo ella. Sí,
colaboró en la confección de este beato de Gerona, del año 975. Oye, Raquel, ¿visita mucha gente Tábara atraídos por el tema del beato? Sí, lógicamente sí, hay de hecho autobuses repletos de gente, andaluces, del norte de España, de bastantes sitios, incluso extranjeros, gente de otros países que viene expresamente a visitar lo que es el centro de interpretación de los beatos. Oye, ¿qué dice la gente cuando ve esta maravilla que tenemos aquí? Nada, la gente la verdad es que algunos se quedan bastante sorprendidos, unos vienen a tiro hecho sabiendo lo que vienen a ver y otra gente pues por casualidad entran aquí y se quedan maravillados. Raquel, ¿dónde estaba el monasterio? Pues el monasterio estaría precisamente en el suelo donde estamos pisando, pero evidentemente abarcaría muchísimo más terreno que este que tenemos ahora de la iglesia de Santa María, ya que para albergar a 600 personas aquí no entrarían. No, entrarían muy justas. Estos son parte de esos vestigios, de estos, bueno, pues estos restos arqueológicos que han quedado del monasterio. Sí, efectivamente, esta sería más o menos la parte principal que se conserva del monasterio. Las piezas arqueológicas que tenemos dentro, la mayoría se encontraron precisamente en este suelo de aquí debajo, en excavaciones que se hicieron en los años 50. Hablar de Tábara es hablar de muchas cosas, pero también es hablar de León Felipe. Por supuesto. León Felipe, ese tabarés ilustre, ese tabarés del que presumís en Tábara. No Claro, es para menos. Junto a los beatos también es la persona más ilustre que nació aquí, ¿no? Es un poco la seña de identidad de Tábara. Sí, estuvo poco tiempo, pero la verdad que bueno, nació en Tábara y eso es el hecho histórico. Hombre, si no hubiese nacido en Tábara, León Felipe no hubiese llegado a ser quien es. Pues estoy es seguro, claro. estoy seguro. ¿Cómo pudo influir Tábara en León Felipe? Bueno, no influyó demasiado porque el tiempo que estuvo fue poco tiempo, fueron 3 años, pero en algo siempre quedó porque él murió deseando volver y visitar. De hecho, creo que tenía un viaje programado en el año 68, 1968, que es cuando muere en septiembre. Estaba organizando un viaje para venir a conocer su pueblo, porque se fue con 3 años a Salamanca y lógicamente pues no tenía recuerdos. Sí. De hecho, hizo una poesía que hablaba de ello, de que no se acordaba de dónde había nacido. Pero nosotros sí nos acordamos de él. Era un hombre que denunció las injusticias sociales, lógicamente eso siempre une y arraiga, ¿no? Tábara es un pueblo antiguo, por supuesto, este hombre tiene su historia, tuvo sus vivencias. Y claro, pues todos nos gusta saber que nació aquí y nos gusta presumir de que nació. Y por lo menos que en algún momento de su vida estuvo aquí. Compartimos espacio. Además hay un punto de referencia en Tábara. Tenemos esta estatua, esta figura a León Felipe, que es en un enclave importante. Una de las pocas estatuas que existen. Una existe en Madrid, en el Parque Norte, allí junto a La Paz. Otra creo que existe en México y esta es la tercera. No hay tantas. Y esta es mucho más impresionante que la de Madrid. O sea, mira si somos importantes. ¿Cómo son los tabareses? Dices que la acogida, que te han hecho una buena acogida, te han tratado muy bien. ¿Cómo son? Pues yo diría que son, tabarés, honesto y cortés.
Pues muy acogedores, a todo el mundo que viene, todo el mundo queda encantado y repite. El que viene a Tábara repite siempre. Pero no estás viendo una chica bien guapa que hay ahí y yo, que no es que sea muy bien guapo porque me habéis pillado sin arreglar, pero yo sí me arreglo y me preparo, cuidado conmigo también, ¿eh? Que sí, hombre, yo sí me arreglo y me preparo bien las patillas, tal, el pelo, me habéis pillado así, que joder, ¿no ves? Que no, que esto ha sido una cosa de improviso, que... Claro, hemos improvisado, no está nada preparado. Tenéis que avisar. Claro, Yo claro. no vengo con esta ropa y esta pinta, pero si a mí me avisáis yo me preparo. No, pero aún así está muy bien. Ropa de trabajo, es verde y tal, para pasar más desapercibido por entre el medio ambiente. Los tabareses pues son muy abiertos, muy hospitalarios y muy corteses, pero también son muy desconfiados. ¿Ah, sí? Efectivamente, hay muchos refranes aquí, dice, tabarés prevenido pero cortés. Ah, muy bien. O sea, no os fiáis así de la gente, ¿no? No, de entrada no, de entrada no. Pero una vez que nos entran, lo que haga falta. ¿Cómo son los tabareses? Porque hemos dado un paseo por aquí, por el pueblo, y hemos visto que la gente de Tábara es súper cercana. Da gusto, enseña al pueblo con alegría. Yo creo que sí, que somos gente humilde, gente acogedora y gente comprometida con su pueblo, orgulloso de su pueblo, y entonces, pues bueno, muy sociable, y a las personas que nos visitan o tal, que vienen a estar con nosotros, pues siempre se les trata respetuosamente y bien. Todos los habitantes os conocéis. De hecho, ahora mismo vas a llevar la Virgen. Sí, estaba llevando una capilla domiciliaria, la Virgen de Lourdes, de Fátima, perdona, es que varias, a uno de los que la visitan, a una casa de las que la visitan. ¿Sí? Así que, bueno, pues van pasando de una casa a otra, es muy bonita, una costumbre muy bonita. ¿Nos la enseñas? Sí, sí, sí. A ver, metamos así por aquí. Aquí está, la Virgen de Fátima. Además, La Virgen de Fátima. Este año es el aniversario de las apariciones, así que bueno, esta capilla es especial. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, Soraya. Vengo con Carlos, que le trae la Virgen de Fátima. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Hemos pillado trabajando? Sí, 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 estamos trabajando un poquito. ¿Qué tal? ¿Hay mucho movimiento en Tábara? ¿Viene mucho la gente a comprar? Sí, sí, viene bastante. Viene la gente de los pueblos de alrededor y de aquí de Tábara a comprar. Toma. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Esta es la Casa Palacio, los restos de la Casa Palacio de los marqueses de Tábara. Es de estilo plateresco, representa el enlace de dos familias y fue constituida por don Bernardino Pimentel, primer marqués de Tábara, del linaje Pimentel Enríquez, casado con doña Constancia Osorio. Y más adelante pues tenemos la iglesia parroquial, donde en una cripta se encuentra el enterramiento de una parte importante de todos los marqueses que ha habido por aquí. Y luego también tenemos la fundación del colegio de los jesuitas, un colegio que era bastante importante por aquí, tenía 150 alumnos, se daban clases de latín, de gramática, de teología, y había lectores también de casuística, moral e historia. Más adelante, como el marqués incumplió el trato que tenía con los jerónimos, pues el colegio se cerró, se fue a pique y se hicieron cargo los dominicos. Luego los dominicos también más adelante tuvieron que ser exclaustrados, y cuando la desamortización de Mendizábal, la duquesa viuda tuvo que vender todos los bienes en nombre de sus hijos, claro, que eran realmente los herederos y propietarios, y le dejó todo el encargo a dos sobrinos jesuitas, Juan Ron y otro tal Zabaleta, que Juan Ron fue el que originó la revuelta aquí en el pueblo al decirle a los tabareses que hasta el aire que respiraban era suyo. Entonces el pueblo se sublevó, el palacio ha sido quemado dos veces, en 1898, después en 1911, y más adelante pues todo eso se vendió al senador Andrés Trueba y Pardo, que además fue una persona importante aquí en Tábara, que radicaba aquí, consiguió que la iglesia de Santa María fuera monumento nacional y también consiguió que se hiciera la carretera, que no existía, desde la estación ferroviaria de La Tabla hasta Alcañices. Más adelante este hombre se fue a América a hacer fortuna, allí se casó otra vez, o sea que era bígamo, y un vecino de Faramontanos de Tábara vio allí
el establecimiento y una señora desde la ventana dijo: ¿usted es español? ¿Se está fijando mucho en esto? Pues sí, y tal, porque Alfageme y tal, pues, no, Trueba, pues tiene también unos ultramarinos allí en Tábara y tal, ¿y usted lo conoce? Hombre, y a su esposa doña Pura más. ¿Cómo? Entonces aquella señora montó en cólera, vino aquí, sabía que estaba en Palacio porque era senador, fue a entrevistarle, a hablar con él, a pedir explicaciones, y él, cuando la vio, sacó un pistolín de aquellos que había antes de antecámara y recarga y se apioló. A continuación, la viuda de este hombre, doña Pura, vendió todo a un tal Alfageme, y este Alfageme fue el que después vendió al pueblo, tenemos las escrituras, con la cédula fiscal, que antes no había DNI, de todos los habitantes, y poco a poco pues fueron comprando, haciendo partes y dividiendo. Y así fue como el pueblo llegó a hacerse con la propiedad de los edificios y demás, que era todo antiguamente de los marqueses, hasta por las casas se pagaba, pero se pagaban coros en gallinas, perdices y queso de buen llantar. Tábara es un pueblo en el que hay mucha actividad y también encontramos talleres para gente que en este momento pues quiere disfrutar del tiempo libre. Buenos días, ¿qué están haciendo? Pues para la memoria. Sobre todo vienen en el curso las mujeres, venimos todos los viernes de 10 a 11:30 y bueno, trabajamos la memoria de una manera divertida, escribiendo, participando, haciendo dinámicas, ponemos canciones. Y bueno, son muy trabajadoras y lo hacen todo muy bien. Un taller de memoria, de lo que estamos seguros que no se olvidan, es de los motivos por los cuales Tábara es el pueblo más bello de Zamora. ¿Lo es o no? Sí, a ver, ¿por qué? Porque es el... Yo no soy tabaresa, pero llevo 22 años viviendo aquí y sí me gusta, es un pueblo que me gusta. Vine de Barcelona y me quedé a vivir aquí. Tenemos la torre, tenemos colegio ahí a los niños, tenemos centro médico. Tenemos todo, tenemos bancos, tenemos todo, igual que una capital. Es un pueblo de todos los alrededores, es el más importante. Entonces tenemos el centro médico, tenemos supermercados, las escuelas, eso es la mayor pena, porque ahora los niños, pues hay muy pocos niños y entonces tienen que ir fuera, más pronto. Antes salían con 14 años y ahora los tienen que llevar a Camartana. Son ustedes jóvenes. Es que nos sentimos. Y se sienten jóvenes y además hacen cosas, que es lo más importante. Para ser joven... Tenemos muchos cursos, hacemos gimnasia también, tenemos la torre ahí abajo que es una maravilla, tenemos el scriptorium, tenemos una iglesia maravillosa también, ahora un cura que nos ha venido nuevo que es buenísimo también. Lo primero por la situación, la gente, la carne, el entorno y porque somos zamoranos que somos los mejores de España, aunque somos los últimos del abecedario. Por ese lado somos los primeros. Es verdad, si le das la vuelta al abecedario somos los primeros. Tú míralo por ti, que eres un tío elegante. ¿Por qué? Porque eres zamorano. Muchísimas gracias. Este es un buen profesional. Mira cómo me está enfocando. ¿Me estás enfocando bien? Sí. Así me gusta a mí. Si en Zamora todavía no los tienen valorados. El día que nos empiecen a valorar, se van a dar cuenta el resto de los españoles de lo que eran los zamoranos. Nos dan 3 Oscars, por favor. Claro que sí. 3 Oscars, no, a nosotros más. Yo me quedaría con la sencillez y acogida de la gente, que es lo que he vivido, ¿sí? ¿No? La acogida que me han dado en este pueblo y quizás por eso yo diría que es el pueblo más hermoso de Castilla y León. Porque es un pueblo muy, muy bonito, muy grande, es un pueblo, no sé, muy amplio. Esta iglesia, conocida como la iglesia del convento, fue construida por deseo de los marqueses de Tábara en el siglo XVI, porque bueno, fundaron un convento junto al Palacio de los Marqueses, querían que hubiera un convento, una escuela, y evidentemente el convento tenía que tener una iglesia. Esta no era la iglesia parroquial como tal, aunque con el paso de los siglos, el siglo pasado se convirtió en la iglesia parroquial.
Entonces, los marqueses construyen esta iglesia para el convento, que en primer lugar estuvo dedicado desde el primer momento estuvo dedicada a la Asunción, a María de Jesús, más que a la Asunción, a la Virgen María, un templo dedicado a la Virgen. Primero estuvo, digamos, confiado la iglesia del convento, primero a los jerónimos y luego a los dominicos. De hecho, esa imagen que aparece ahí de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, pues antes estaba en la parte superior del retablo, porque era la imagen titular de la iglesia, por estar llevada por dominicos, por frailes dominicos. Así fue hasta comienzos del siglo XIX, en que fueron expulsados los dominicos, sufrieron la exclaustración y quedó desde comienzos del siglo XIX hasta el siglo XX sin uso. Pasó a manos particulares, pasó a ser propiedad de particulares y después el pueblo de Tábara compró la iglesia, la restauró y la cedió al obispado. Esa sería un poco la historia de esta iglesia, que hoy en día es la iglesia parroquial de Tábara. La iglesia, la titular de la iglesia, es Nuestra Señora de la Asunción, la Virgen de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto. Pero además de ella se le tiene una gran devoción a Nuestra Señora del Carmen, que pues la tenemos aquí, una imagen de ella en la nave, y con motivo de su fiesta, que no se celebra como en el resto en el resto de la iglesia en julio, sino que se celebra el tercer domingo de septiembre. Se organiza una novena a la que la gente tiene mucha devoción y el domingo pues tenemos una procesión y una fiesta muy solemne. También comentar que la titular de la parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, es una imagen moderna, hecha recientemente, encargada por el anterior párroco, y fue sustituida otra imagen que ahora mismo está en la residencia de ancianos de Tábara por esta, que es una hermosa imagen mucho más grande que la anterior y que llena más, digamos, la hornacina, el lugar en el retablo. Bajamos, sí, porque he oído que en esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hay una cripta. Así es. ¿Sí? Fue construida en el siglo XVII, 1640, ¿sí?, para depositar aquí los restos de los marqueses de Tábara. Sí. Y bueno, fue usada durante mucho tiempo, me imagino que hasta la exclaustración de los frailes, y después pues cayó en el olvido, como también la iglesia dejó de ser utilizada, pues digamos que se fue acumulando aquí agua, lodo. Qué sensación de paz y de tranquilidad se encuentra aquí. Sí, además hay una temperatura diferente a la que hay en el templo y mucho silencio, sí, hay mucho silencio. Aquí estamos en el entorno natural de La Folguera, es un área recreativa. Se llama La Folguera porque antiguamente aquí venía a folgar el Cid con doña Urraca, que era la reina de Zamora. Venían a cazar, a divertirse, a folgar, y por tanto esta zona se conoce con ese nombre, con el nombre de La Folguera. Folgar es divertirse, pasárselo bien. Pues como área recreativa, ya ves que tiene una gran cantidad de mesas para poder hacer aquí meriendas, asadores, cuando se puede hacer fuego, y un poco más arriba allí tenemos un edificio que antes era como una especie de zona para restaurante y demás, que claro, no llegó a ser rentable, pero ahí está, y el ayuntamiento graciosamente se lo cede a los cazadores, y es donde después de las batidas que se hacen y demás, donde se hacen las meriendas típicas después de cada cacería, y se pasa ahí un tiempo y se folga con los compañeros.
Pues aquí tenéis la antigua ermita de San Lorenzo, que es el barrio anexo a Tábara, conocido siempre de toda la vida como el barrio judío. Antiguamente estaba amurallado, solamente tenía dos puertas, una de entrada y otra de salida. Quedan algunos vestigios en algunas casas, en los dinteles, de piedra, labrados, con efigies, como por ejemplo la mano de la tribu de David y demás. Y era un pueblo, pues eso, que estaba completamente sometido a la jurisdicción del marqués y también pues muy perseguidos. Aquí en Tábara incluso había, según los antiguos habitantes, una cabeza parlante, de la cual también se habla en el Quijote, en el cual cada vez que un judío llegaba por aquí decía «judío en Tábara», y cuando se iba, pues «judío fuera de Tábara». También se dio el caso, según cuentan, de que un pobre chico judío, por un pequeño robo, pues lógicamente fue sometido a la justicia del marqués, se le ejecutó, el padre, que era herrero, se volvió loco, se dedicó a fabricar clavos y fallevas para cerrar las puertas, sembrar de abrojos de metal el suelo para que nadie pudiera escapar, y le prendió fuego a cantidad de casas. Como represalia, el marqués mandó a sus huestes desde Castrotorafe, donde también tenía una guarnición, y a todo el judío de San Lorenzo que pilló, lo masacró y lo ejecutó en una zona de aquí arriba, que llamamos la Cruz del Perdón, donde se nos ha hecho creer, o han hecho creer a los que se lo han creído, de que aquello pues era la conmemoración de que allí dos frailes se habían matado a pellizcos, mira tú qué historia más curiosa, o que era la conmemoración de la paz después de una batalla entre dos ejércitos, y todo el mundo iba tirando una piedra cuando pasaba allí. Esta es la ermita de San Mamés y San Blas, donde los tabareses venimos en romería el domingo siguiente de Semana Santa, y como muchas veces la gente tiene que marcharse por sus trabajos, que hay mucha gente fuera trabajando, para que no se pierdan esta festividad, repetimos después pasadas las fiestas del pueblo, en verano, en agosto. A partir del 20 de agosto, el domingo siguiente, también hacemos aquí romería. Es un pueblo maravilloso, buena gente, mucha agua, que es muy importante. También hay trabajo para la gente que está aquí, la Sierra de la Culebra, y es un pueblo amplio, lleno de bosques alrededor, que es muy bueno para respirar y para todo eso, y es un pueblo maravilloso. Que voten con el corazón y sepan que Tábara está situado estratégicamente en la provincia, en el centro de la provincia. Estamos justamente en el centro de la provincia, porque os podéis dar cuenta. País Sanabria, País Zamora, Benavente y Portugal. Estamos en una buena situación. Estratégicamente somos un centro neurálgico que lo tenemos todo a mano. Sí, señor, es verdad. Tenemos Sanabria ahí a 55 kilómetros, la capital a un cuarto de hora, Benavente ahí con su parador y demás a 20 minutos, tenemos Portugal y los Arribes. Estamos situados estratégicamente. Que vengáis a Tábara, que es un pueblo maravilloso, está lleno de gente encantadora. Es un pueblo muy bonito, está lleno de paisajes y es muy acogedora, y que vengáis a Tábara. Desde aquí les invito a visitar Tábara, a los que no la conocen, y también a que voten, una vez conocida, que la voten como mejor pueblo de Castilla y León, sí, el pueblo más hermoso. Yo les pediría que votasen por Tábara por todo lo que hemos comentado, la cultura, la Sierra de la Culebra, León Felipe, Beatos, y sobre todo por ser Tábara. Tábara es Tábara, y no hay otro pueblo como Tábara. Vota por Tábara, en la categoría de pueblo de menos de 1000 habitantes, en la página elpueblomasbello.es.